Bueno, estimados estudiantes, vamos a continuar con la clase número, vamos a continuar con la clase número 23 de la materia Finanzas Internacionales. Estamos viendo el tema del mercado de divisas y estamos viendo un poquito de ejercicios sobre los tipos de cambio, ¿no? Entonces, estábamos resolviendo un ejercicio en el cual básicamente hemos determinado qué tipo de cambio era, cuánto necesitábamos y cuánto era la comisión, ¿no? Obviamente estas comisiones pueden diferir, no solamente, recuerden, no solamente operamos en el mercado de divisas como con algunos brokers, también se puede operar por medio de casas de cambio, ¿no? Las casas de cambio van a ser unos intermediarios que básicamente nos van a entregar directamente el producto, ¿no? O nos van a entregar directamente la moneda, ¿ya? Entonces hay que ahí tomar en consideración, ¿no? Bueno, voy a compartirles la pantalla, estábamos aquí, que estas operaciones también pueden ser realizadas por una casa de cambio, siempre y cuando la casa de cambio tenga disponibilidad. Ahora, ¿por qué les hablo de las casas de cambio un poquito interrumpiendo este ejercicio que estamos haciendo con la cotización de mercado? Dado que las casas de cambio, ¿sí?, que son también agentes que nos van a, o intermediarios que nos van a facilitar divisas, operan de la misma forma, ganan por spread o por diferencia de cambio, es decir, compran barato y venden caro, o eso es lo que tratan de hacer. Ahora, las casas de cambio operan con cuatro públicos o con cuatro tipos de clientes, dependiendo el tamaño de la casa de cambio, ¿no? Bueno, esto generalmente cuando se tiene casas de cambio bien estructuradas, ¿no? En un sistema financiero desarrollado, ¿no? Entonces, estas casas de cambio operan con operaciones interbancarias, ¿sí? Es decir, oferta y demanda de moneda de divisas entre bancos, ¿no? O con instituciones bancarias, ¿ya? Luego operan también de manera con clientes corporativos, ¿sí? Es decir, que le venden divisas a empresas, que es el tema que justo ahora estamos viendo, y no solo le venden divisas a empresas, también hacen mucho lo que es el cambio en lo referente a las remesas enviadas de personas que trabajan en el extranjero. Y finalmente ellos atienden lo que es el tipo de cambio o lo que son cambios a personas normales, ¿no? A personas naturales. Y esto lo hacen generalmente para personas naturales. Cualquier persona natural puede ir a hacer el tipo de cambio o puede ir a cambiar divisas. Pero en este caso, generalmente, sí, las casas de cambio tienen como clientes lo que son los turistas, ¿no? Entonces, la operativa de la casa de cambio es la misma, ¿sí? Solo que en las casas de cambio van a haber posiblemente diferencias mayores, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos un broker que nos va a estar cobrando o un intermediario en el mercado de divisas que nos puede estar cobrando un PIB, que es lo que hemos dicho, ¿sí? Básicamente en el mercado o en las casas de cambio, ¿sí? Pueden ser diferencias o spreads mayores, ¿ya? Ahora sí que todos ya han vuelto, ya están conectados. Volvemos a nuestro ejercicio. Ahora queremos cambiar, ¿sí? 500.000 euros, ¿no? Entonces, nuevamente a ver la cotización.
Les voy a compartir la pantalla. Aquí nos da esa cotización. Vamos a ver uno con mayor cantidad de decimales. Ahí, ¿no? Tenemos 0.123961. Fíjense bien y me van a asesorar y me van a decir, ¿dónde lo pongo? ¿Directo o indirecto? Obviamente más abajo está la respuesta, pero eso que he marcado, ¿lo pongo a directo o indirecto? Ya, bueno, es un tipo de cambio indirecto, ¿sí? Entonces, al ser un tipo de cambio indirecto, yo lo voy a poner a este lado. Ahora, pregunta, ¿cuántos bolivianos yo necesitaría para comprar 500.000 euros? A ver, creo que alguien lo está anotando en el chat. Vamos a revisar. Nada. ¿Qué ha pasado? ¿Están muy tímidos o están viendo, no sé, los datos de las elecciones? ¿Qué? A ver, ahí Gretzi dice que necesitamos, sí, 4.059.000. Estoy totalmente de acuerdo. 4.059.463 con 0,14, ¿no? Ahora, si consideramos esa comisión de un PIB, ¿cuánto sería el monto necesitado? Lo pueden anotar también en el chat. ¿Nada? ¿No quieren participar? Ojo, esto tiene que ser de ida y vuelta, ¿no? No es un monólogo. Nada, no hay nadie ahí. Nadie ha traído calculadora.
Entonces, el monto más comisión sería 4 millones, perdón. Aquí, ojo, tomar en cuenta que este tipo de cambio que nosotros hemos tenido está de forma indirecta, ¿no? Sí, si nosotros vamos a adicionar una comisión a este tipo de cambio indirecto, ¿sí? Estaríamos tomando 0.1230, ¿sí? 0.1230. Entonces, ¿cómo sería la operativa? Tal vez no les estaba saliendo, ¿no? Entonces, vamos a dividir los 500.000 entre 0.123069, lo cual me va a dar un monto más comisión igual a 4.062.761 bolivianos con 54. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que se ha hecho? Como este era una cotización diferente, lo que he hecho en el tipo de cambio indirecto era disminuir el tipo de cambio, ¿no? Para aumentarle la comisión. Entonces, dado que la participación está limitada, vamos a dar un ejercicio por 2 puntitos ponderados, ¿no? A ver, en el chat, el primero que me diga el valor de bolivianos que se necesitan para comprar 300.000 libras, ¿no? Y me lo anotan el cálculo con tipo de cambio indirecto, por favor. Ya les voy a compartir la cotización. Y ya saben, el primero que me lo anota en el chat, 2 puntitos, ¿no? A ver, entonces, espero sus... Bueno, ahí tenemos el resultado. Alejandro Robert nos dice que una libra equivale a 1.32 dólares. ¿Sí? Entonces, bueno, Robert, estás haciendo el cálculo con tipo de cambio cruzado, ¿no? Estás pasando a dólares y ahora como la pregunta dice en bolivianos, tendrías que pasar a bolivianos, ¿no? Para saber las necesidades de bolivianos.
Sí, en este caso, a ver, vamos a corroborar los dos montos. Primero, el valor de Mayra Chávez. Por aquí, una de las respuestas. Mayra Chávez ha dicho que necesitamos para comprar 300.000 libras. Ha dicho que necesitamos 33.580 bolivianos, lo cual lo considero muy poco, ¿no? Por otra parte, Robert está diciendo que... Le dicen, yo lo he hecho por 30.000 libras, no por 300.000. Ah, ya, No lo escucho. te lo voy a aumentar un cero, ahí está. ¿No? Sí, entonces, para Robert significaría que necesitamos 2.680.140 bolivianos para la compra de 300.000 libras, ¿no? Entonces, efectivamente, ¿no? El tipo de cambio que yo les he mostrado era un tipo de cambio directo, ¿sí? El que les he mostrado es el que decía, bueno, volviendo, lo voy a copiar. Vuelvo al navegador. Teníamos el monto de tipo de cambio directo. ¿Por qué? Porque la libra esterlina equivale a un poco más que un dólar y un poco más que un euro, ¿no? 8.93 bolivianos por libra esterlina, ¿sí? Aproximadamente, porque tiene más decimales. Entonces, habría que multiplicar, ¿sí? Para los demás, bueno, ya hay varias personas que lo han resuelto. Los 300.000 por 8.93.380, ¿no? 2.680.140, efectivamente, ¿ya? Entonces, para no olvidarme, voy a anotar los nombres de las personas que han llegado al resultado, ¿sí? Tendríamos aquí primero Robert Alejandro. Uy, perdón. Luego tenemos Stephanie Merma. Luego Jenny Casillo y Mayra Chávez, ¿no? Ya los demás lo habrían calculado después de mí, así que a esas 4 personas, como son poquitos, les voy a dar a 3 puntos ponderados, ¿ya? Voy a tratar de... Dicen, yo estaba después de Stephanie Merma. ¿Cuál es tu nombre? A ver, déjame ver. Ah, Franz Huanca, perdón, sí, no lo vi. Sí, dice. Franz Huanca. Ay, perdón. Bueno, entonces, eso sería la forma de pensar en las compras, ¿no? Cuando necesitemos muchas divisas, simplemente hay que aplicar el tipo de cambio, hay que considerar una comisión, siempre se va a cobrar una comisión, ¿sí? Hay que establecer cuánto será. Hay diferentes tipos de intermediarios, por lo tanto, estas comisiones pueden variar, ¿sí? Esta comisión de un PIB es como una comisión estándar, pero dependiendo del broker podemos tener diferencias, ¿ya?
Ahora vamos a hablar un poquito de los mercados o de los contratos derivados, ¿sí? Forward en Bolivia. ¿Cómo es que opera? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo se realiza la transacción? Ya, deme un segundito para plantear un ejemplo. Voy a estar conectando el cargador. Antes que se me apague la laptop, entonces... Ahora sí, continuamos. Entonces, aquí habíamos explicado, esta es una de las formas, ¿no?, que hacemos los cálculos para saber nuestras necesidades, pero estas necesidades, como se había dicho, para compensar y para eliminar el riesgo, lo que tratábamos de hacer que era compensar, ¿no? Sí, ahora, una de las formas era compensar. Esta ya habríamos visto que la operativa es sencilla, solo hay que saber multiplicar y dividir y ya está. Ahora, ¿qué pasa en el caso boliviano si yo quiero firmar un contrato? En este caso, en el mercado futuro, el derivado que yo quiero comprar se denomina forward, ¿no? Y en el mercado futuro, cuando quisiera comprar divisa en el futuro, efectivamente se llama futuro de divisa. Y este sería en el mercado OTC a medida forward de divisa. Ahora, comentarles que esto que acabo de marcar, del mercado OTC, sí opera en Bolivia, donde básicamente se tiene lo siguiente. Se va a establecer un contrato en ese contrato, el tenor principal va a ser el compromiso de compra futura, ¿no? Esto por parte, en el caso de que, por parte de la empresa, y por otra parte va a existir el compromiso de venta futura por parte del banco. Sí, básicamente aquí estaríamos hablando de que ambas partes se van a comprometer. Y para esto van a determinar un precio, ¿sí?, conveniente entre las partes. Imaginemos que estamos operando en Bolivia. Y operando en Bolivia, el tipo de cambio, ¿sí?, para la venta, bueno, hoy creo que ha cotizado 6.97, ¿no? Bueno, 6.96 lo vamos a poner como siempre, ¿sí? Y 6.86, donde vamos a ver que el spread, la ganancia financiera que va a tener la diferencia entre estos dos, porque esta cotización es del banco, por lo tanto, el banco te va a vender a este valor y te va a comprar a este valor. No, esa es una cotización del banco, habiendo una diferencia, ¿no?,
que es conocido como spread. En este caso, ese spread es de 0.10, ¿sí? Ahora, de ese spread que sería la ganancia, obviamente hay que multiplicar por la cantidad de dólares que estaríamos comprando o vendiendo o que hubiera transado este banco. Pero también hay que restar a esto menos los gastos administrativos y operativos del banco, ¿no? Entonces, si nosotros vamos a firmar un contrato de compra futura como empresa, ¿qué va a pasar? Los bancos, al tener menos costos operativos, ¿sí? Menos gastos operativos para realizar una transacción, obviamente esto, un contrato de este tipo, solo se va a realizar cuando las necesidades de divisa de la empresa sean en montos mayores, ¿no? Eso va a significar que el banco tranquilamente a un plazo dado te puede dar una tasa, un tipo de cambio preferencial, ¿sí? Hasta donde yo he visto, el banco, el BNB, firma contratos de forward por 0,92, ¿sí? O perdón, por 6,92. Para esto, obviamente, los montos tienen que ser superiores a 100.000 dólares, ¿no? Para tener ese tipo de cambio preferencial. Y obviamente en el contrato, ¿sí? En el contrato se estuviera hablando básicamente que no va a existir este spread tan alto para aplicar este. Pero además tendríamos una fecha pactada, ¿no? Una fecha pactada. En esa fecha, la empresa debe hacer presente el dinero, ¿no? La cantidad del traspaso o como se haya fijado. Ahora, no solamente se va a tener este valor, también se va a fijar algo parecido a una boleta de garantía, ¿sí? Lo que va a ser una garantía por parte de la empresa, ¿ya? En caso del BNB, donde yo he visto realizar estos contratos, la garantía es del 4%. O sea, básicamente explicando lo siguiente, vamos a hacer la explicación de los escenarios. Si yo quisiera vender o si yo quisiera comprar, poniéndoles de alguna forma 100.000 dólares, ¿no? De manera normal, entonces, transacción normal, yo tendría que pagarle al banco 6 millones, ¿no? No, perdón, 600.960 bolivianos. Con esos 600.960 bolivianos, yo estaría pudiendo comprar de manera normal, ¿sí? La divisa. Ahora, si yo firmo un contrato de este tipo, básicamente tendría transacción con contrato, ¿sí? Estaríamos teniendo 692.000 bolivianos,
lo cual hace una diferencia de 4.000 bolivianos ahí, ¿no? Si bien es poca la diferencia, en montos más significativos suele ser mayor. En el caso del contrato que yo he visto era Samsung con BNB y era $40.000 la diferencia. ¿Ya? Ahora, en este caso solo son 4.000 bolivianos, ¿no? Pero además tenemos que tomar en cuenta que va a existir una garantía. ¿Sí? La garantía del 4% de este monto. Es decir, de 692.000 bolivianos, se tuviera que dejar 27.680 como garantía, ¿no? En caso de incumplimiento, ¿qué ocurre? Existe la pérdida de la garantía, ¿no? Obviamente, las empresas que van a firmar este tipo de contratos tienen sus necesidades bien establecidas y es muy difícil que incumplan, ¿no? Ahora, este tipo de contratos forward, aquí yo les he puesto un ejemplo entre una empresa y el banco, ¿sí? Suelen darse también de la siguiente forma, suelen darse entre Banco Central y banco comercial, ¿no? O sea que puede haber un contrato futuro entre banco central y banco comercial, ¿no? Ahora, también se ha visto que los bancos centrales tratan de realizar esas operaciones, aunque se ha puesto de moda o se ha puesto más de moda el swap que vamos a estar viendo más adelante, ¿sí? Entonces, estimados estudiantes, hasta ahí alguna duda, alguna consulta. Bueno, obviamente, como les estaba explicando, esto yo lo he visto realizar con la agencia del BNB. Se puede realizar seguramente con una casa de cambio, ¿ya? Un contrato forward. Pero hubiera que ver qué tan desarrollados está en la casa de cambio, dado que para realizar este contrato yo he visto que se necesita una autorización, ¿sí? A nivel nacional, ¿ya? O sea que básicamente lo que les digo es que para hacerlo en Bolivia hay que tener una cantidad considerable de divisas a querer comprar o vender, porque directamente lo que va a pasar es que las comisiones y en la forma que el banco o el trato que el banco va a dar suele alejar a muchas personas y decir, mejor no participo porque el banco básicamente dice, no, no tenemos ese tipo de contratos cuando cuando les hablas de tus operaciones y si tus operaciones no son importantes, ¿no? Porque los bancos suelen tener suelen preguntarte cuáles son las operaciones que estás realizando y cuál es la razón por la cual necesitas dinero. Y ahí ellos tranquilamente se van a dar cuenta cuánto es la cantidad de divisa que necesitas y si el contrato va a ser o no va a ser factible. ¿Ya? Entonces, estimados estudiantes, estaríamos quedando ahí. Nos vemos el día jueves. Sí, tengan muy buenas noches.